calles, vamos a ir y creer en Dios por almas. Creemos en el Señor. Vamos a ir a Northgate este sábado. Aquí vamos a vernos a las 10 y a las 11 vamos a salir al Northgate a predicar la palabra de Dios, compartir nuestro testimonio y alcanzar almas para la gloria y la honra de Dios. El sábado a las 10 y a las 11 nos vamos. Aleluya. El domingo estamos de regreso aquí a la 1:30. Ustedes vengan, empezamos a la 1:30 y venimos siempre una hora antes para que ustedes sepan para orar en este lugar. Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos por el momento. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios y creer en Dios por finanzas. Amén. Y vamos a seguir invirtiendo para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Aleluya. Le voy a pedir a los Ujieres que pase al frente y así poder dar los diezmos y las ofrendas. Amén. Marcos, ¿por qué no oras en esta tarde por los medios? Señor, damos gracias una vez más, Señor, por tomar esta oportunidad, Señor, de darte a ti, Señor, y a tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, que sigues abriendo puertas, Señor, para el trabajo, Señor, y que sigues bendiciendo a nuestros hermanos y hermanas, Señor, y que bendigas el Dios alegre en nombre de Jesús. Amén. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay amor, sin igual amor en Jesús que murió. Hay amor, sin igual amor en la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya, hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Gloria al Señor Jesús. Amén. Es una tremenda bendición. Aleluya. Estar aquí. Amén. Quiero que dé un pequeño testimonio la hermana Vicky de su rodilla, cómo le fue. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Y ahí dónde está, hermana? ¿Ahí dónde está? Gloria al Señor. Diga un pequeño testimonio de Así con quiero. Dios bendiga a todos, hermanos. Dios los bendiga a todos. Yo dije, los primeros pasos es venir a la iglesia. Amén. Y aquí estoy, gracias por las oraciones. Todos ustedes conmigo. No quiero llorar porque ya lloré mucho, ¿verdad? Y más que Dios es grande y me tiene aquí, yo le había pedido que me ayudara. Cuando me operaron, pues me despertaron. Yo no me quería despertar porque estaba dormida. Y me dice la enfermera, ándale, despierta, y me daba hielo. Yo dije, no, me quiero dormir. A mí todavía no me han operado. ¿Cómo que no? Mira, ya está operada la rodilla. Que te tienes que levantar a caminar. No. Pues ahí me levanto y ya ahí camino. Dije, voy a pararme para irme a dormir a mi casa, porque como tú ya no me dejaste, tengo que ir a dormir a mi casa. 2 horas duró la operación y ya me fui a mi casa. Y gracias a Dios. Y yo sé que siempre he estado con sus oraciones. A mi hijo le hablaron y ya fuera por su mamá, el hombrecito parado para recibir a su mamá, el de 17 años. Y yo no sé cómo me pude subir, hermanos, porque estaba muy alto ese carro, pero yo me subí. Y llegué a mi casa. Y ahora el doctor dice, pues yo te espero en 2 meses y te opero la otra, espérame. Déjame acostumbrarme. Y ya sigo a la otra para el año que viene. ¿Verdad? Porque Dios es grande y Dios me sigue dando todo lo que le pido. Porque una vez dijo usted, pastor, pídale todo lo que usted quiera, pídale casa. No, yo le pido salud. Entonces ya tengo. Pero la salud me va a dar más de la casa todavía, ¿verdad? Y pues para no hacerles largo el cuento, estoy bendecida, estoy agradecida. Él es bueno por todo lo que sigue dando. Estaba triste porque mi hija no vino a verme, pero pues dije, Señor, tú sabes, si no viene pues por algo será. Pero pues ahora voy a ir a verla.
para que ella no vino. Voy a ir la semana que viene. Y pues dije, Señor, tú sabes si estoy haciendo algo bien o estoy haciendo algo malo. Pero mis hijos están más en tus hermanos que yo, pues. Y ahorita que me ven, mi mamá ya se baña sola. Mi mamá ya camina aquí. Mi mamá, sí, pero tengo que echarle ganas. Tengo muchas ganas. Y pues me dice la hermana Rocío, hermana, no supo que tembló, pues quién sabe, yo no sé nada. Y yo, si le digo a Diosito, no, pues que apenas estoy abriendo las alas para caminar, no, ya va a temblar. No voy a poder correr. Y ya que, ¿cómo quiero correr? No, y que, pues si voy a correr, pues otra vez corriendo a la iglesia, pero, ¿verdad? Pero Dios es bueno, y Dios da, y Dios está comprobado que me lo ha dado, que me tuve corajitos con mi hermana, porque quería que yo estuviera en Tijuana con ella. No puedo, hermano. Pero pues ya le hice entender que, ay, Señor, pero bueno, todo se da por algo, todo es un motivo por algo. Y digo, pues Señor, quiero trabajar, pero pues mira, si tiembla, pues ¿cómo? Señor, que quiero caminar y luego tiembla. Y ahora con la pandemia, ¿qué y luego con la pandemia, Señor. Yo iba con miedo, les digo francamente, iba con mucho miedo porque dije, está la pandemia y la operación. Y dije, pero pues tú sabes dónde me pones. Ahora sí, estoy aquí a tu disposición y donde tú me quieras poner. Tengo mis dos hijos, pero están un poquito grandes y no grandes, pero pues tú me los cuidas. Uno ya está trabajando, gracias a Dios. El otro pues me está cuidando y cuida a su hermano. Ahora regresé así cuando yo estaba chica con mi hermana. Mi hermana, la más chica, me cuidaba y que yo la tenía que cuidar porque ella era la mayor. Y así está pasando con mis hijos. El más chico cuida al grande. El grande no maneja, pero el chico va por él y lo cuida y están al pendiente. Me hablan por teléfono que está ahorita trabajando. Gracias, Señor. Y le dije, mi hijo, dile gracias a Dios que le dio trabajo. Usted conoce la palabra de Dios, ¿sí, mamá? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tomar? Bien. Le dije, ahora vas a enseñarse a cocinar. Yo aquí sentada como chef, hágale así, hágale así. Y lo hacen, hermanos, lo hacen por una necesidad. Y es por bien de ellos, ya no por mí. Porque ellos van para arriba y yo voy para abajo. Para los lados, pero voy para los lados. Pero bueno, eso es darle gracias a Dios por todo lo que da. Y ese es mi pequeño testimonio, pequeñísimo, porque para el año que viene, quién sabe, hermanos, porque esta piernita dice que va a durar 1 año, o sea, está nomás 2 meses, pero Dios sabe, ahora 2 meses, y ahora sí voy hasta correr. Muchas gracias, hermanos. Mi primera vez que doy un testimonio. La primera vez que da un testimonio, eso es bueno. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Un buen testimonio. Aleluya. Es una tremenda bendición poder ver que a pesar de que con su rodilla así, gloria a Dios, está aquí, hermana fiel. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Libro de Apocalipsis capítulo 2. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado La bendición de la fidelidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8 al 11 vamos a leer allí. ¿Qué podemos decir de la infidelidad? Si usted ha leído la Biblia, se va a encontrar con muchas ocasiones donde el hombre fue infiel a Dios. Desde el principio de la Biblia nos da ejemplos, muchos ejemplos de tanta infidelidad. Dios, usted se acuerda cómo nuestro Señor tuvo que sacar a Adán y a Eva del jardín del Edén por no ser fieles a Dios, por haber desobedecido a Dios. También podemos nosotros hablar de Israel, que estuvieron ellos en el desierto por 40 años. En el desierto 40 años por ser infieles a Dios. Podemos hablar de la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal también por desobedecer a Dios, por no ser fiel a Dios, para lo que Dios había dicho que no hiciera, y a pesar de lo que había escuchado de Dios, igual lo hizo y desobedeció a Dios. Podemos hablar muchas cosas acerca de Judas Iscariote, cómo él se ahorcó.
de Pedro que negó a nuestro Señor, de Ananías y Zafira que murieron al instante por ser infieles a Dios y no darle a Dios lo que le pertenecía a Dios. Podemos hablar de muchos amigos también en la iglesia, podemos hablar de muchos hermanos, podemos hablar de muchas cosas que nos han sucedido por la infidelidad. Pero la Biblia aquí nos alienta, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 8 al 11, si tienes un libro vamos a ver allí. Dice la Biblia, y el ángel, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar una vez más. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde, Jesús, que tú, Dios, nos enseñes en tu palabra, Jesús, lo importante que es ser fiel a ti, mi Dios. Oramos, Padre Santo, que tú, Dios, nos des aliento, nos des, Señor, ímpetu, nos llenes de tu Espíritu Santo. Nos puedas, Señor, enseñar tus grandezas, Padre, que tú nos puedas motivar, Dios, y que podamos, oh Jesús, obedecer tu voz, tu palabra, hasta el fin, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos todas las gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos nosotros recordar la fidelidad de Simeón y de Ana, esperando al prometido y a este hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Habían dos hombres en el libro de Lucas, capítulo 2, y versículo 25, dice la Biblia, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Nos dice la Biblia, nos enseña la Biblia que nunca desmayaron hasta que vieron cumplidos sus deseos al tomar en los brazos al Salvador en sus almas y decir, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Había un anciano, había un anciano que se llamaba Simeón, que había escuchado de las profecías de Dios, había escuchado de que los profetas habían anunciado que iba a venir un Salvador, que iba a venir alguien a salvar a Israel y les iba a traer consolación y les iba a traer salvación y les iba a traer mucha bendición. Este hombre, nos dice la Biblia, que ya estaba de avanzado edad. Simeón esperó hasta el fin. Probablemente él tenía 30 años y había escuchado de Dios de que iba a venir y que iba a salvar a Israel y que iba a traer redención a Israel, y pasaron muchos años. Pero cuando él se dio cuenta, cuando él vio con sus propios ojos que estaba ahí el Redentor enfrente de él, él dice, ahora sí, Señor, puedes llevarme, ahora sí, Dios, puedes tú hacer de este hombre lo que tú quieras, porque mis ojos han visto la redención, han visto la salvación. Lo que estaba viendo Simeón, hermanos, era a nuestro Señor Jesucristo que estaba enfrente de él. Se le fue revelado de que Él era el Salvador, había nacido. Y en ese momento Él creyó con todo su corazón. Déjame decirte, hermano, en esta tarde, nosotros debemos de ser pacientes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, porque Dios siempre trae salvación. Lo único que debemos nosotros de hacer es ser fieles y esperar en Dios y no darnos por vencido. A veces vamos a esperar bastante tiempo, a veces vamos a esperar nosotros días, va a haber frustración y va a haber tantas cosas, desilusiones, va a haber muchas decepciones, muchos malos entendimientos, pero Dios nos habla en su palabra que nosotros seamos fieles, que nosotros esperemos en Dios. Nos dice nuestro texto, no temas en nada de lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este es un mensaje de Dios a la iglesia, a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y le estaba diciendo a esta iglesia que fuese fiel, que permaneciese fiel, porque Dios iba a darle una recompensa. En primer lugar, hermanos, hablemos que debemos de ser fieles a Dios, porque Él nos está pidiendo. Él nos está demandando. Versículo 10 nos dice en su palabra, amén, que seamos fieles. Esto, amén, hermanos, es una orden que Dios nos está diciendo, es un imperativo, amén, no es una opción, es algo como que Dios nos está ordenando hacer hasta la muerte, que seamos fieles hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando la orden, sé fiel hasta la muerte. La deuda con nuestro Señor es ser fiel hasta la muerte. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Nos dice la Biblia en Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Habla de nuestro Señor Jesús, a quien, qué mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue fiel y nos muestra, amén, con hechos de que Él fue fiel hasta la muerte de cruz. Él nos enseña en la palabra de Dios, amén, que recibió toda clase de vituperios, recibió toda clase de rechazos, recibió toda clase de maldiciones. Lo rechazaron en la cruz, le decían, baja si tú realmente eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, si tú crees, manda llamar a tus ángeles, todas esas clases de cosas que le decían a nuestro Señor Jesucristo, pero Él, aún permaneciendo en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sabía que debía de ser fiel. Y nos muestra, amén, con hechos en la palabra de Dios. Por eso, ¿quién más que nuestro Señor Jesucristo, que es fiel, aleluya, y verdadero, amén, que trae justicia y Él pelea por sus hijos? Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis mi voluntad. Jesucristo nos enseña en su palabra en el libro de Juan 14:15 también, si me amáis, guarda mis mandamientos, séme fiel, en otras palabras. Si tú me amas, sé fiel hasta la muerte. Juan dice, vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Nos habla de nuestro Señor que va a venir una vez más. Jesucristo viene pronto, por eso cuando predicamos acerca de nuestro Señor, que Él va a regresar por su iglesia, es porque va a regresar. Cuando nosotros hablamos de que Jesús va a venir y va a raptar a su iglesia para todos aquellos que le dieron su vida a Cristo, es porque lo va a hacer. Y probablemente no lo hemos visto pues por más de 2000 años, pero eso no quiere decir que no va a venir. Nuestro Señor va a venir. El Señor va a venir por su iglesia y nos va a rescatar de toda aflicción y dice la Biblia, que va a limpiar nuestras lágrimas. De todas las cosas que hemos sufrido, de todas las injusticias, de todos los problemas, de toda la tribulación que nosotros pasamos, de todos los momentos difíciles, dice Dios que va a limpiar nuestras lágrimas. Déjame decirte, hermanos, Dios no va a venir y se va a subir en un burro como lo hizo por primera vez cuando aquí vino a la tierra. Él va a venir en las nubes y va a venir en un caballo blanco y va a venir con poder y gloria para poder rescatar a su iglesia y sacarla de este lugar, porque este lugar no es, amén, su reino. Dios tiene otro lugar preparado y Dios tiene cosas preparadas para su iglesia. Bendiciones, cosas que no comprendemos aún todavía, cosas preciosas que no podemos explicar porque nuestra mente no puede alcanzar para explicar. Vamos a ser personas agradecidos. Nos dice la palabra de Dios,
porque vamos a reconocer nosotros que Él es el fiel y justo y el verdadero. Después de que nos dé a nosotros la corona de justicia, vamos a reconocer que el único fiel era Él, y nosotros nos quitaremos la corona y se la pondremos a sus pies, porque Él es el único fiel y verdadero. Pero Dios nos anima a nosotros a que seamos fieles, nos ordena, nos alienta, nos motiva a que seamos fieles para Él. Nos demanda a que seamos fieles. En segundo lugar, debemos de ser fieles porque eso le da gloria a Dios. Qué bendición cuando vemos la fidelidad de una persona. Eso habla mucho de alguien. Cuando una persona es fiel a cualquier cosa del servicio hacia Dios, eso habla, amén, y da testimonio verdadero, aleluya, de lo que es Dios, por lo que haces para Dios. Cuando ellos ven tu testimonio, cuando ellos ven tu fidelidad, a pesar de la tribulación, a pesar del dolor, cuando personas escuchan, cuando personas miran que tú estás haciendo algo para Dios, ellos se convierten a Jesucristo. Ellos, hermanos, se dan cuenta que necesitan ellos ser fieles a Dios. Hay muchas personas, hermanos, que critican tu vida porque eres fiel. Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dar esto? Si necesitamos hacer esto otro, necesitamos esas finanzas, necesitas descansar, necesitas, bueno, tantas cosas, pero tú dices, no, yo debo de ser fiel a Dios. Pero lo que haces para Dios da testimonio verdadero y alumbra, aleluya, amén, a otros con el testimonio, gloria al Señor. Y esas personas se dan cuenta, amén, de una persona que le está siendo fiel a Dios. Los discípulos del Señor Jesucristo dejaron todas las cosas para servir a Dios. Dejaron todas las cosas, amén. La Biblia nos dice que los que estaban casados, sus esposas los seguían, amén. La palabra de Dios nos enseña que ellos llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra. Sabemos nosotros, hermano, que ellos fueron decapitados, algunos quemados, algunos sacrificados, pero lo hicieron porque fue una orden de Dios. En el libro de Mateo 28, versículo 19, empieza a hablar de que ellos tenían que ir y predicar el evangelio, enseñando, amén, las palabras que ellos habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y todos ellos, todos los discípulos, excepto Judas Iscariote, amén, que fue reemplazado, amén, estos fueron y llevaron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Fieles a Dios, fieles a Dios. Romanos 1:22 nos enseña la Biblia, profesando, amén, ser sabios, unos se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Hay muchas personas, hermano, que se cansan de servir a Dios y simplemente se dan la vuelta y ya no los vuelves a ver y dejan de ser fieles. Una vez siendo fieles, una vez sirviendo a Dios, una vez conociendo, hasta predicando la palabra de Dios, ellos simplemente se cansaron. Hay personas que se cansan. La Biblia dice en Efesios 1:6, dice, la obra del Padre en nosotros es para su gloria. ¿Cuántos saben, hermanos, que todo lo que hacemos no es para nosotros? No es para nosotros, es para la gloria de Dios. Es para la honra y gloria de Dios, para que el mundo sepa de que hay un Dios verdadero que se interesa por la humanidad. En el libro de Efesios 1:14 dice que la obra del Espíritu Santo, amén, es para la gloria de Él. El Señor obra, aleluya, amén, fielmente en cada una de nuestras vidas. Su Espíritu Santo obra fielmente, como lo dijo en su palabra, que Él no estaría físicamente, pero, amén, Él dijo en su palabra, yo me voy, pero voy a dejarles al Espíritu. Y el Espíritu está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que fielmente, constantemente nos alienta, fielmente, constantemente nos está motivando a hacer su voluntad, a darle gloria a Dios.
bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios nos manda que nosotros seamos fieles y no nos cansemos. Debemos nosotros, amén, en tercer lugar, de ser fieles en toda circunstancia. En el versículo 10 de nuestro texto nos habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2, versículo 10, voy a leerlo otra vez, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nos dice la palabra de Dios que debemos de ser fieles. Probablemente vamos a sufrir. La Biblia dice que muchas van a ser las aflicciones de todo aquel que es justo, pero de todas las aflicciones el Señor nos va a librar. Pero si hay algo que el Señor nos asegura, hermanos, es de que sufriremos por su causa. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo 5:10, pero dice la Biblia: bienaventurados, amén, los que sufren por causa de Dios, por causa de Jesús. Bienaventurados. ¿Cómo nos vamos nosotros cómo vamos a ser felices? Porque bienaventurado quiere decir felices. ¿Cómo vamos a tener felicidad en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de tanta prueba y tantas cosas? ¿Cómo vamos a tener felicidad? Dios sabe cómo darte la felicidad cuando tú eres fiel. Dios se encarga de traerte paz a tu vida cuando tú eres fiel. Cuando estás pasando por momentos difíciles, Dios se va a encargar. Lo único que tú debes de hacer es ser fiel. Creer en Dios, fiel en servirle a Él, fiel en adorarle a Él, fiel en hacer su voluntad, en lo que Dios te manda hacer, fiel. Él se va a encargar de darte a ti la paz, de traer la calma en tu vida, de dirigir tu vida, de abrirte la puerta cuando están cerradas. Dios se va a encargar, amén, porque dice la Biblia: bienaventurados los que sufren por causa de Jesús. La Biblia habla de que no temamos. No temas 365 veces en la Biblia. 365 veces habla la palabra de Dios de que no debemos nosotros de temer. ¿Sabes cuántos días tiene un año? 365 días. Un versículo o una palabra, amén, de no temas por cada día del año. Dios nos alienta a nosotros a que no tengamos temor y no vivamos en temor, sino que vivamos nosotros fieles a Dios, confiados en que Él nos va a rescatar. No temas. José, el hijo de Jacob, fue un muchacho que aprendió a no temer porque confiaba en Dios. ¿Se acuerdan de ese muchacho, hermanos, que fue echado a un pozo, que sus hermanos lo vendieron? Sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron. Él injustamente llegó a Egipto, fue acusado, fue echado a la cárcel. Pasaron pues mucho tiempo y él permaneció fiel, no importando lo que lo acusaba, no importando que estaba en la cárcel injustamente. Él permaneció fiel. Él tiene una buena excusa para haber cuiteado, pero él permaneció fiel a Dios. Le ayudó a otros a que pudieran ellos tener la bendición de saber lo que iba a pasar en sus vidas. Les reveló los sueños que ellos tenían, y ellos fueron libres en la cárcel. Él estuvo fiel, hermanos, y nosotros sabemos la historia, amén, que a José al final Dios le ayudó, porque la Biblia dice: bienaventurados a los que sufren por mi causa, porque, amén, ellos recibirán, aleluya, la consolación. Sabemos nosotros que Dios le abrió puertas. Sabemos nosotros que el faraón tuvo un sueño y estaba turbado por lo que él había soñado. Había soñado, hermanos, vacas flacas, había soñado vacas gordas, había soñado, pero no sabía cuál era el significado de ese sueño.
él mandó a llamar a todos sus adivinos y no sabía nadie descifrar el sueño que él tenía. 7 vacas flacas, 7 vacas, amén, gordas. ¿Qué pudo haber dicho el faraón con ese sueño? ¿Ha soñado usted, hermano, algo así? Quizás ha soñado porque comió mucha pizza, ¿verdad? Estaba turbado el faraón. Pero entonces se acordó alguien de él, de la fidelidad en medio de la cárcel. Estaba en la cárcel José. Y se acordó una persona que había salido del panadero y el copero, que se les había revelado su sueño, y dice: hey, yo me acuerdo de que hay alguien ahí en la cárcel que sabe descifrar los sueños. El faraón no tardó absolutamente nada. Y llamaron a José y empezó a revelarle el sueño y empezó a decirle que venía una sequía y venía una abundancia. 7 años de sequía vendrían primero y 7 años de abundancia, primero y 7 años de sequía. Y el faraón no sabía qué hacer en ese tiempo, no se le ocurría nada, pero José sabía qué hacer. Dios le daba sabiduría y nosotros sabemos la historia. El faraón dijo: ¿qué haremos? Y José le aconsejó, le dice: estos 7 años de abundancia hay que almacenar, hay que sembrar, hay que trabajar y hay que almacenar. Aleluya. Para que nosotros no suframos el tiempo de la sequía. Y así fue. Todo el mundo, hermanos, tuvo sequía. No hubo lluvia sobre 7 años después de la abundancia, pero ellos estaban preparados. En el momento que el faraón escuchó la sabiduría, en ese momento, estando José en la cárcel, vino a ser el segundo del faraón por la fidelidad. Por la fidelidad de José. Solamente Dios puede hacer eso. Todo el mundo venía a comprar a Egipto porque ellos habían almacenado, porque ellos habían preparado por los tiempos de sequía que iban ellos a tener. Dios, aleluya, supo cómo bendecir a José por la fidelidad. Al leer sobre Daniel nos damos cuenta que él mantuvo la serenidad en el foso de los leones. Nosotros sabemos de que él sabía de que Dios lo iba a rescatar, y así fue. Sabemos nosotros de Sadrach, Mesach y Abednego, amén, sobre el horno de fuego. Ellos no temieron, ellos fueron adentro del horno literalmente. Ellos entraron al horno de fuego ardiendo, ellos fueron echados. A veces hay momentos difíciles, a veces vamos a tener que pasar por fuego, pero ellos no tuvieron algún temor. Lo que ellos hicieron, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, es que no se postraron ante aquella estatua que habían edificado para adorarla. Cuando aquellas personas mandaban que todo el pueblo adorase, ellos permanecieron firmes, permanecieron fieles a Dios. Y dijeron: nosotros no vamos a adorar a ninguna estatua, vamos a adorar al único Dios verdadero. Todos se postraban hacia esa estatua, pero ellos permanecieron firmes, parados, porque adoraban solamente a Dios. Y nosotros sabemos la historia, que los agarraron y los aventaron al horno de fuego. Pero la Biblia dice, amén, que cuando los aventaron al horno de fuego, ellos andaban caminando, pero no eran 3, eran 4. Y el cuarto parecía como el Hijo de Dios. El cuarto, aleluya, era nuestro Señor, amén, que estaba con ellos, porque los estaba cuidando por la fidelidad. Déjame decirte, hermano, cuando tú eres fiel, Dios te va a guardar. Dios te va a cuidar en medio de la tribulación o lo que tú estés pasando, pero si tú eres fiel a Dios. Los apóstoles todos, menos Juan, fueron martirizados todos. Sabemos que Juan murió de viejo en la isla de Patmos, donde se rebeló
la palabra de Dios, donde se le dejó el libro de Apocalipsis. Y por eso nosotros sabemos todo esto que va a acontecer y lo que nos dice la palabra de Dios, porque Él estuvo en la isla de Patmos, fiel hasta la muerte. Casidoro de Reina, el que tradujo la Biblia que nosotros tenemos, hermanos. Este hombre que tradujo la Biblia, esta que nosotros tenemos, esta traducción, el hombre que tradujo esta traducción, por eso nosotros tenemos la gracia y el favor de poder leerla en español. Casidoro de Reina fue quemado. Fue fiel a Dios. Dios le dio la capacidad para traducir, amén, la palabra de Dios al español y fue quemado. Pero yo sé, aleluya, que Dios, amén, le dará su recompensa. El diablo significa acusador, calumniador, y se refiere también a muchas otras cosas que él puede hacer: ladrón, mentiroso. El diablo calumnia a los fieles cristianos, hermano, a los que son fieles, a los que están siendo fieles a Dios. El enemigo sabe cómo calumniar para poderlos a quitar o borrar del mapa, pero déjame decirte, Dios sabe cómo rescatar, aleluya, y cómo traer justicia. Lo único que deben de hacer, amén, es permanecer fieles a Dios. Tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. La fidelidad, hermano, ha ganado tremendas batallas. La fidelidad. Ha habido muchas personas, hermano, que han sido fieles a Dios hasta la muerte. La Biblia dice en el libro de Hechos, amén, 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aleluya. La Biblia dice en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Ha habido muchos que han conocido la palabra de Dios, que han sido fieles, pero se desaniman de alguna forma u otra, amén, por las tribulaciones o por malos entendimientos. Déjame decirte, hermano, que eso no nos desvíe de la palabra de Dios, que no nos desvíe, amén, de la voluntad de Dios o de la fidelidad, amén, que nosotros tenemos a Dios. Debemos nosotros de permanecer fieles a Dios, no importa lo que estamos pasando. Por último, debemos de ser fieles por el galardón que nos espera. Versículo 10 nos dice la palabra de Dios. Una vez más, leamos lo que dice la Biblia. Amén. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. Nos dice la Biblia, aleluya, en el libro de Apocalipsis 2:10. Corona. Es un premio. Habla de una recompensa que alguien te va a dar, y es nuestro fiel, justo, amén, Señor verdadero y poderoso, Señor Jesucristo, que te va a dar, amén, esa corona, amén, que Dios ha prometido. Es porque al reconocer, amén, de que tú has sido fiel, hermano, al reconocer de que tú permaneciste fiel hasta la muerte, es porque Dios, amén, en el momento que te entregará la corona, es porque Él, aleluya, te está diciendo: tú conquistaste, amén, la muerte, y por eso recibes esta corona de justicia, aleluya, porque fuiste un conquistador, venciste a la muerte, venciste a Satanás, y eso es, aleluya, por la fidelidad, por tu carrera, gloria a Dios, por haber conquistado, amén, la muerte. Tienes autoridad de entrar, aleluya, sin ninguna acusación al reino de los cielos, porque ninguna condenación hay, aleluya, para los que amamos a Cristo Jesús. Quien ha nacido de nuevo, aleluya, quien le ha dado su vida a Cristo, quien le ha sido fiel al Señor Jesucristo, quien ha sido más que vencedor en nuestro Señor Jesucristo, cuando esté ante el tribunal de Cristo, aleluya, Dios reconocerá tu fidelidad.
Dios reconocerá tu fidelidad. Por eso el Señor nos dice en su palabra, amén, que cuando Él venga, cuando tú vengas del trono de Dios, reconocerá la fidelidad y dirá, bien, buen, justo, aleluya, entra al gozo de tu Señor. Siervo, entra al gozo de tu Señor. Pero habrá otros, dice la Biblia, que van a decir, Señor, pero no echamos fuera demonios, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Pero lo que sucedió en el transcurso de su vida es de que se echaron para atrás, fueron infieles a Dios, se dieron por vencidos, amén. Probablemente estuvieron en la iglesia, amén, pero no fueron de Dios. Probablemente probaron de Dios, pero no gustaron de Dios. Probablemente, hermanos, estuvieron tiempo en la iglesia, tuvieron ministerio, pero probablemente ellos se dieron por vencido y no fueron fieles hasta la muerte. Amén. Y por eso que muchos van a decir, Señor, nosotros estuvimos haciendo esto, nosotros estuvimos haciendo aquello, pero probablemente ellos no le demostraron hasta la muerte, amén, la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor, amén, es justo. Y Él mirará, y Él premiará, y Él coronará a los que verdaderamente fueron fieles. Por eso es importante ser fiel. El Señor mira la fidelidad en todo momento. La corona que te entregará significa que fuiste un triunfador. Habla de una culminación, que tú terminaste la carrera, así como con el apóstol Pablo. Amén, he corrido, he ganado, por lo demás me toca una corona, aleluya, que yo me la he ganado, que yo, amén, con mi fidelidad, no dice su palabra eso, pero es exactamente lo que sucede en la vida de alguien que reconoce que fue fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo habla de una culminación, habla de un logro, habla del collar de laurel con el que se premiaba a los ganadores en las competencias atléticas, amén. Habla de que él ganó, que él corrió. Y hay una lista de premios, amén, que se describe en la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, nos habla que tú vas a recibir oro, vas a recibir piedras preciosas, vas a recibir heno, vas a recibir plata, amén, madera, hojarasca, amén. Todo eso en 1 Colosenses 3:12, hay todas estas cosas, aleluya, que tú, amén, vas a recibir. Las coronas, hermano, amén, son 5 y se describen. La Biblia nos habla en Santiago, amén, de la corona de vida. En el libro de Apocalipsis 2:10 nos habla de la corona de vida. En Hebreos 12:2-3 nos habla de la corona de vida. Amén. De la corona incorruptible nos habla en 1 Corintios 9. Esta corona se gana por negarse a sí mismo. En el libro de Lucas también nos habla de la corona incorruptible que Dios nos va a dar. La corona de gozo nos habla de la palabra de Dios, la corona de gloria. Esa corona se gana por pastorear también la grey y cumplir, amén, amén, con la voluntad de Dios para todos aquellos, amén, que responden al llamado, amén, del pastorado. Corona de gloria. La gran comisión de Jesucristo, siendo discípulos. Corona de justicia. Todas estas coronas, aleluya, son mencionadas y van a ser, amén, entregadas por aquellos que permanecieron fieles a Dios. Por la fidelidad. Las coronas se ganan, amén, amén, soportando las pruebas y las tentaciones de esa forma, disciplinándose. Gloria a Dios. La corona de vida. En la vida que tú tuviste, es la clase de vida que tú entregas a Dios, que tú demuestras, el testimonio que tú das, esa es la corona de vida la vida que tú viviste para Dios, amén, el buen testimonio que tú diste para la gloria de Dios. Esta vez que estaba escuchando, amén, la conferencia en Tempe, había personas que conocemos de 30 años atrás y estaban dando testimonios, amén, de cómo el pastor Rick Bockus, mi pastor, había alcanzado a fulano y no había escuchado sus testimonios yo, y esas personas estaban diciendo, me acuerdo que el pastor Rick Bockus me predicó la palabra de Dios en la preparatoria.
me habló de Dios sin ningún temor y es por eso que estoy aquí después de 35, 38 años. Esa es, aleluya, la fidelidad de personas que después de 40 años permanecen fieles a Dios. Permanecen fieles. La corona de vida, la clase de vida que tú vives, tú la recibirás. Amén. Por eso debemos nosotros de ser fieles. La corona de gozo, ganando almas. Es el Evangelio. Cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio, nos dice la palabra de Dios. La corona de justicia, esperando su venida. Esto es la disciplina que nosotros tenemos todos los días, día a día. Todos los días, ser fieles a Dios, todos los días. Jonathan Edwards, también concluyendo, dijo en una ocasión: me propongo dos cosas, seré fiel hasta la muerte y seré fiel hasta la muerte, de todas las maneras seré fiel. Jonathan Edwards fue un tremendo predicador que si tú lo escuchas, hermano, ahorita en este momento, vas a saltar porque vas a saltar. Era un tremendo hombre de Dios. Debes de escuchar en sus predicaciones cómo habla del infierno, cómo habla de un hombre de Dios, cómo debe de ser un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios, que fue fiel hasta la muerte, que habló de la fidelidad y lo importante que es ser un cristiano. Sé fiel hasta la muerte, nos dice el Señor. Es el Señor que nos dice que seamos fieles hasta la muerte. No solamente hasta que tengamos 21 años. No solamente hasta que vengan las tribulaciones. No solamente hasta que estemos confundidos. No solamente hasta que alguien nos está diciendo que vamos a morir y tenemos que agarrar la marca de la bestia. No, debemos nosotros ser fieles hasta la muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? No importa la tribulación, no importa lo que sea, debes de ser fiel hasta la muerte, porque es la única forma que recibirás, aleluya, tu recompensa. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, todo rostro cerrado, todo rostro inclinado, en reverencia a Dios. Hablamos acerca de lo importante que es ser fiel a Dios. Es importante ser fiel a Dios hasta la muerte, y es algo que Dios nos manda a nosotros, sus hijos. Probablemente estás aquí y no eres salvo, cambiando el orden del servicio. No eres salvo, no estás bien con Dios y te gustaría ponerte a cuentas con Cristo. Si tú eres esa persona, quiero que levantes tu mano. Dios te está hablando, que seas fiel a Dios. Probablemente estás cansado, probablemente estás confundido, probablemente has pasado por momentos difíciles y estás ahorita dudando de Dios. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Amén. Quiero que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Quiero, amén, que tú, amén, puedas recapacitar y puedas tú reconocer que Dios, amén, es fiel y que Él quiere que nosotros seamos fieles a Dios. No eres salvo, no estás bien con Dios, probablemente estás viviendo en pecado. Es una oportunidad para reconciliarte con Cristo. Dios te está llamando, que tú vengas a Dios. El Señor está mirando tu vida, el Señor está viendo, aleluya, tu fidelidad, tu infidelidad. Dios está viendo todo eso, lo que tú estás viviendo. Por eso Dios nos manda a nosotros a ser fieles, a permanecer fieles a Dios. En todo lo que hacemos, en todos nuestros actos, en todo nuestro testimonio, en nuestra vida, que seamos fieles a Dios. En medio de la tribulación, en medio de cualquier cosa, que seamos fieles a Dios. En medio de cualquier tentación, seamos fieles a Dios. A Dios. Para dar testimonio, amén, de Él. Gloria a Cristo. Job permaneció fiel a Dios. A pesar de que perdió todo, a pesar de que todo se le vino encima, Job permaneció fiel. Era un hombre íntegro. Y eso es lo que debemos de ser. Ser fiel a Dios. Porque Él nos manda a hacerlo. Aleluya. No eres salvo, no estás bien con Dios, estás viviendo en pecado, quiero que levantes tu mano. Amén. Quiero que tú le des tu vida a Cristo, quieres reconciliarte con Dios.
Levanta tu mano para orar, gloria a Dios. Amén. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Voy a hacer una oración para aquellos que miran en línea. Aleluya. ¿Tú quieres darle tu vida a Jesucristo? Amén. Repite estas palabras conmigo. Dice: Señor Jesús, esta tarde, Dios, Señor, te pido perdón por mis pecados. Oh Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado, que te he sido infiel. Te quiero pedir perdón por mis pecados. Ayúdame, Jesús, dame fuerzas para serte fiel, para servirte. Me entrego a ti, Señor, y te recibo en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar este canto de adoración esta tarde. Aleluya. Quiero que vengas al altar y ores a Dios mientras cantamos un canto de adoración a Dios. Amén. Y orar a Dios, aleluya, y pedirle al Señor que te dé fortaleza para que tú sigas siendo fiel a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ven al altar a orar, aleluya, pedirle a Dios, amén, que te ayude, amén, y que te dé fuerzas, amén, y que te pueda ayudar, aleluya, a permanecer en medio de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier momento que estés pasando. Aprender a ser fiel. Dile al Señor, dile: Señor, ayúdame, Jesús, Señor, quiero aprender, quiero ser fiel, Señor, a ti. Dios, dame fortaleza, Jesús. Líbrame de la tentación, Señor. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Santo, Dios. Muévete, Jesús, en mi vida. En tu nombre te lo pido, Jesús. Oh Dios, aleluya. Te doy gloria a ti, Jesús, Señor. Te doy honra a ti, mi Jesús, oh mi Dios. Oh Padre Santo, este es mi deseo: honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración eres tú. Dile al Señor: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo: honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Te adoraré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser,
vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Porque ahora le alabamos al Señor. Oh, Dios, gracias, mi Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. No hay nada mejor que glorificar el nombre de Cristo cuando se puede decir amén. Aleluya. También quiero hacer otra cosa esta tarde. También quiero orar por Daniel, ya que él ha sido una tremenda bendición aquí. Aleluya. Es una tremenda bendición desde que él ha sido un niño de 4 años. Nos ha ayudado fielmente, amén, tocando la batería. Al principio lo hacía, amén, y le decía, si no tocas te voy a pegar. Estaba llorando ahí iba a tocar la batería, pero después aprendió a hacer bien. Aprendió a la batería, después le salió, después él de su cuenta, amén. Ha sido una tremenda bendición estar con nosotros. Tiene planes, tiene sueños, tiene muchas cosas que él quiere hacer, amén. Esperemos de que regrese, aleluya, pero no sabemos sus planes. Gloria a Dios, creemos en el Señor, que Él va a seguir allí en otro lugar, amén, en la iglesia, en nuestro compañerismo, y con el pastor Gustavo va a estar a congregar, y esperemos que pronto vengan para acá los dos como parejas. Él se casa, gloria al Señor Jesús. Es una tremenda bendición poder ver que los niños jóvenes se casen y hagan algo para el reino de Dios y continúen sirviendo a Dios, que es lo más importante, amén, aleluya, amén. Yo creo que Dios, aleluya, te ha hablado hoy, esta tarde, Daniel, amén, a que continúes siendo fiel, amén. ¿Por qué no pasas al frente? Vamos a orar por ti. Yo, todos los que están ahí, quiero que me ayuden a orar y extiendan sus manos hacia acá, aleluya, y poder orar por Daniel. Gloria al Señor Jesús, amén, aleluya. Daniel, Dios te ha dado a ti joyas preciosas. Dios te ha dado joyas preciosas. Pero hay momentos en que las avientas a lugares donde no debes de aventarlas. Debes de apreciar lo que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado muchas cosas. En primer lugar, la salvación, que es hermosa. Tú debes de abrazarla y no entregarla a nadie. Debes de permanecer fiel a Dios, debes de guardar lo que Dios te ha dado. Te ha dado bendiciones por herencia. Dios te ha bendecido no hablo por mí, el Señor te está diciendo, Dios te ha bendecido con tus padres, Dios te ha bendecido con tu madre, Dios te ha bendecido con tu padre, Dios te ha bendecido con familia. Son cosas que Dios te ha dado. Hay bendiciones, hay dones, hay talentos, hay muchas cosas que Dios te ha entregado, muchas. Debes de valorar lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, esas joyas. En una ocasión la Biblia dice que no aventemos las joyas a los cerdos. No sé si eso significa algo para ti, pero lo que tú tienes, las bendiciones que tú tienes, la salvación, las bendiciones, los dones, todo lo que sabes de Dios, todo el ministerio que Dios te ha entregado en tus manos, todas esas cosas son joyas preciosas de Dios, que Dios te las ha entregado a ti, porque Dios te ama. Tienes capacidad y tienes potencial tremendo, ¿entiendes? Tienes un don que muy poquitas personas tienen, y es generosidad, ¿entiendes? Que regalas cosas, que si tú tuvieras $1 millón se lo dieras a quien sea, ¿entiendes? Si tuvieses regalas a veces tantas cosas, ¿eh? que no te pesan, ¿sí? Hay personas que les pesan, pero a ti no te pesan. ¿Entiendes? Hay cosas que tú das, que tú entregas. Cuando tú tienes, tú dices, quieres bendecir, quieres dar para ver a otras personas felices. Hay joyas que Dios te ha dado, Daniel, pero a veces
debes de ser sabio a quién tú debes de entregar todo eso. No te entregues al enemigo tan fácilmente. ¿Amén? No entregues las bendiciones a Satanás. No te rindas prontamente. Sé fuerte. ¿Sí? Mantén esas perlas y esa bendición para que no te robe el enemigo todo lo que Dios te ha dado. ¿Amén? Porque el enemigo es un ladrón. ¿Amén? Espero que esto haga sentido en tu vida, para que permanezcas más fiel, para que aprecies más lo que Dios te ha dado y sigas luchando por lo que Dios tiene aún todavía por delante. Porque Dios te va a seguir bendiciendo a pesar, aleluya, de todo lo que ha sucedido, todo lo que has ayudado, la bendición que ha sido aquí. ¿Amén? A veces jugamos y todo eso ahora ya hablando entre padre e hijo, pero eres una bendición, eres una tremenda bendición. ¿Amén? Sigue siendo una tremenda bendición, pero debes de guardar y cuidar, aleluya, las perlas que Dios te ha dado. Amén. Porque hay una familia por delante, hay una familia por querer. Amén. Y debes de protegerla hasta que Cristo venga, hasta que mueras. Hasta la muerte debes de ser bien. Amén. ¿Por qué no avientan sus manos para acá? Extiendan sus manos para acá. Un solo poder del Padre. Santo Dios, te doy gracias, amado Dios, oh Jesús, por nuestro hijo Daniel Jesús. Oh Dios, Señor glorioso, te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, porque nos has ayudado hasta aquí, Padre Santo. Señor, oh Dios, sabemos de que Él, Señor, oh Dios, emprende un nuevo reto en su vida, Padre. Te pido, Dios, que le des paciencia, que tu Dios le dé sabiduría a Jesús en todo momento. Señor, oro, Padre celestial, oh Jesús, que tú, Señor, le des la puerta abierta, abre las ventanas de los cielos, Dios. Señor, ayúdalo, instrúyelo en tu palabra, Padre, guárdalo, Jesús, en todo momento, en toda tentación, Señor, obra, Padre Santo. Dios, manténlo firme, Jesús, ayúdalo, Padre Santo, bendícelo, Jesús, oh Dios, glorioso, te ruego, Padre Santo, Jesús, que tú celestial, oh Dios, lo lleves, amado mío, Jesús, a otros lugares, Señor, oh Dios, que lo enseñes, amado mío, y tú, Jesús, Señor, muéstrale, Padre Santo, en el nombre de Jesús, todo lo que tú tienes para él, Padre, guárdalo, Padre, protégelo, Señor, en tu santo nombre, Dios, Señor, lo entrego en tus manos, Señor, así como tú lo entregaste a nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús, Santo, Rokubo Shandaraba, Sekiribishando, en el nombre de Jesús, Señor, lo unjo con tu Espíritu Santo, Señor Jesús, bendícelo, Padre Santo, que sea un buen padre, un buen esposo, Señor, en tu nombre te lo pido, Dios, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor Jesús, amén. Y el que sigue, gloria a Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora se nos adelanta ahí la hermana Mari, no sé, la hermana Vicky, no sé, la hermana Elba. Amén. Pensaron que iba a mencionar a mis hijos, ¿verdad? Pero, aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Pues hermanos, gracias por venir, amén. Ahí despídense del Daniel, gloria al Señor, va a estar viniendo, amén, así de vez en cuando, amén, pero creo que va a estar muy ocupado los primeros días, aleluya, gloria a Cristo, y no lo vamos a ver por un tiempo, gloria a Cristo Jesús, amén. Vamos a despedirnos, le voy a pedir a Samuel que nos despida en una oración. Jesus Christ, thank you for this place, Father God, this message, Father God, and your wonderful presence here, Jesus Christ. You are great, Lord, Father God, and you've guided us this far. You'll continue to guide us, each and every one of us, Father God, through our marriage days, Jesus Christ. Through each and every moment of our lives, Father God, you've guided us, Jesus Christ. Lord, Father God, we ask of you to continue to give us wisdom, Father God. Feed us your wisdom, Father God. Teach us your love, Father God. We pray, Jesus. You may teach us to be more like you each and every day, Father God. In your name we pray. Amen. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Nos vemos el domingo. Amén. Bueno,